solamente en la materia penal y cuestiones que tengan que ver con las ciencias penales, criminología, criminología, lo sustantivo que es la parte donde yo me he movido y que, bueno, me rogaría que no me lleven a la materia mercantil, laboral, civil o agrario, porque voy a hacer ridículo, además me está grabando la clase. Con su autorización ya, previa. Incluso en la materia penal de habrá no ridículo que hago, pero hago mi esfuerzo y como ustedes son alumnos de doctorado, siempre me gusta ser claro y decirles que muy poco puedo aportarles, pero voy a hacer mi esfuerzo en relación al tema que me han asignado, ¿no? Les pediría que cualquier duda que tengan me lo hagan saber y también tratar de contestarlo en función de mis posibilidades, con mis limitaciones, claro. De manera que sean bienvenidos a este curso, que son prácticamente 3 o 4 horas de clase, de diálogo. Ahorita nos van a hacer unas copias que apenas nos voy a sacar y que lo preparé exclusivamente para este cursito. Lo diseñé de tal manera que nos alcanzara el tiempo sobre cómo vamos a manejarlo. Porque vamos a hablar de esta asignatura que se llama Práctica Forense en el Juicio Oral Penal. Pues es prácticamente toda la audiencia de juicio, todo lo que sucede en la audiencia de juicio, por un lado. Por otro, si ustedes tienen el temario en sus manos, ¿verdad? Habla de características y principios del juicio oral. Eso yo creo que va a ir saliendo conforme vamos avanzando, ¿no? Impartición de justicia pronta y expedita según la Constitución. Entiendo que todos somos abogados, algunos son litigantes, postulantes, más bien dicho. Entiendo que la mayoría de ustedes trabajan para el servicio público, entiendo que hay jueces y magistrados, entonces, a menos que ustedes decidan abordar un tema que lo consideren pertinente y relevante, lo vamos a hacer. Procesos dicen que se llevan actualmente en forma oral o predominantemente oral. Código de Nuevo León, impartición, no me voy a meter en problemas, con mucho trabajo apenas me empiezo a manejar el Código Nacional, ya, ¿no? Experiencia en otros países de los juicios orales y los sistemas jurídicos que lo regulan, de hecho comparado con lo Argentina, Chile, Perú. No voy a entrar en esos aspectos, porque yo soy litigante y muy poco. La historia ya los escribí ya escribí en mi obra académica, toda está la historia, ¿no? Otra cosa también es la realidad de los juicios orales, aspectos procesales, capacitación, cuántos jueces necesitan para conducir juicios orales, materia civil, familiar, mercantil, penal, ¿no? La oralidad, la publicidad, la transparencia en los procesos jurisdiccionales, reformas constitucionales en materia penal, etapas procesales en los juicios orales. Buenos días. Disculpe, maestro, para hacer la doctor Javier Jiménez Martínez, les vamos a leer una breve reseña de su gran trayectoria. Buenos días, el doctor Javier Jiménez Martínez, su formación académica, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal, maestra en Derecho en Ciencias Penales con mención honorífica por la UNAM, doctor en Derecho con mención honorífica también por la UNAM, egresado de los 7º cursos de posgrado de la Universidad de Salamanca, España. Formación en el nuevo sistema procesal acusatorio, taller de juicios orales, también en curso de introducción al proceso penal acusatorio, adversarial y oral en el Estado de México, diplomado los juicios orales en materia penal, también diplomado en estrategias de litigación en el juicio oral y diplomado en el nuevo sistema de justicia penal en México desde la perspectiva constitucional. En actividades académicas ha sido profesor de la UNAM en Ciencias Penales en la Universidad de Tamaulipas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Barra Nacional de Abogados, Universidad de Anáhuac y Universidad Tecnológica de México. Obra pública tiene lineamientos generales de la teoría del delito,
Introducción a la teoría general del delito, fundamentos de la teoría general del hecho punible, culpabilidad e inculpabilidad, el peculado, las consecuencias jurídicas del delito, la estructura del delito en derecho penal. Y bueno, he escrito, es autor de gran variedad de obras sobre la materia. Ha sido proyectista en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, agente del Ministerio Público de la Federación, secretario técnico del programa de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y jefe del departamento en la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues actualmente es docente y también es postulante y pues es un especialista en la materia que tienen el día de hoy para que lo puedan aprovechar. Muchas gracias. Bueno, Y como dato importante de sistema acusatorio, si ustedes han visto, tiene gran cantidad de publicaciones, libros que, bueno, a nivel del Estado de México, en la Escuela Judicial, ahí están exhibidos y forman parte de la base de nuestra práctica diaria en materia penal, en materia acusatoria. Es un gran personaje en ese ámbito y obviamente sus publicaciones son base de esta práctica diaria. Muy bienvenido, maestro, y es un honor para nosotros que ustedes estén aquí y espero que les sirva mucho a ustedes. Gracias. Sí, sí, muy amable. Bueno, como ya vieron por currícula, yo creo que hubiera resuelto mi vida existencial y profesional, ¿no? Pero bueno, la vida nos lleva pues, a hacer actividades en este campo de la postulancia, que es lo que a mí me gustó. Como también ustedes ven, intenté trabajar en servicio público muchos años, pero no es lo mío, no se me dio, no estoy formado para trabajar en servicio público. Entonces, uno trabaja en donde se siente a gusto, ¿no? Y yo me siento muy a gusto trabajando como postulante, tengo 2 pequeños despachos y de vez en cuando doy clases en la materia penal y ahí haciendo uno que otro negocio familiar. Eso es lo que me gusta, lo que me apasiona en la vida. Entonces, les leía un poco el temario. Una regla académica dice mostrar el temario a los alumnos. Otro es explicar el temario. Mostrar, pues simplemente cumplo con hacerlo, esto que lo estoy mostrando, ¿no? Explicar lo que llevaría toda la clase. Entonces, una y otra me parece que no son muy pedagógicos. Lo que sí es solamente decirles que el temario es práctica forense en juicio oral penal. Pero como ustedes ven, contempla una serie de asignaturas de los cuales me es bastante ajeno. Por tanto, vamos a hablar únicamente de la cuestión penal, que es lo que creo medianamente dominar. Y también pido indulgencia en los hierros que pueda cometer. Lo que yo manifieste en esta aula será simplemente con fines estrictamente académicos, sin ofensa para nadie, sin dedicatorias para alguien. Simplemente cumplo con mi función académica de hacer ver los hierros, los aciertos, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo barato y lo caro. Esa es mi función. Y espero así lo entiendan. Cualquier duda, también les pido que me ayuden a resolverlas. Hay gente que tiene más experiencia, algunos somos más contemporáneos, tengo 47 años, ¿no? Habemos quizá contemporáneos, yo me gradué en 95, de licenciado en Derecho. Bueno, he andado errante, ¿no? Por aquí, por allá tomando cursitos, litigando, me apasiona. Ahora estamos aquí y sin más preámbulo, vamos a hablar entonces cómo vamos a estructurar este pequeño curso. Me gustaría, traigo 2 métodos por lo menos que quisiera exponerlos, ustedes me dicen. Uno es que lo lleven al pie de la letra. ¿Qué es lo que pasa desde que se recibe el auto de apertura a juicio? Ya hemos hablado ya en la etapa de investigación, la etapa intermedia, como ustedes saben. Este nuevo procedimiento tiene 3 fases fundamentales. Y empezar desde la audiencia de juicio, en forma de ABC, como creo que un librito que más o menos desglosé, llevarlo así punto por punto, con comentarios, con análisis, con observaciones, ¿no? Esa es me tiene una ventaja,
que no salto de tema en tema y cojo de aquí y de allá y después me pierdo. O sea, es más, hasta voy subrayando aquí una palomita, a este punto ya lo vimos, ¿no? Ese es uno que con frecuencia utilizo. Porque bueno, ya lo escribí, ya lo tengo ahí anotadito y me es muy facilito, ¿no? El otro es el que pensaba y dije, bueno, es que apenas es una clase y son 3-4 horas. Entonces, adelante, decidí manejar un grupo de casos, esto es el método de casos, ¿no? Plantear una serie de problemas que se pasan en la vida real y de los que en algunos casos he sido abogado, defensor, en algunos problemas que me he enfrentado como litigante, de casos, ¿verdad?, que he manejado y de otros que he tomado de la jurisprudencia o de algunos maestros y amigos, jueces, magistrados, académicos, que también les he copiado sus casos, ejemplos. Entonces, de ser cualquiera de los dos, me es generoso, pero ustedes me dicen, vamos a dictar una sentencia en este momento, ¿no? Pues me hace bastante complicado porque tenemos que primero ver adelante lo que es el caso. De manera que, si optamos por este método, aquí tengo el material a la mano. Este no es más que el Código Nacional desglosado que yo hice. El otro, nos van a ver las copias, son 3 hojitas en donde vienen 3 rubros de estrategias. Es decir, a partir de planteamientos de problemas, o como se conoce didácticamente, a través del método de casos, es decir, a partir de planteamientos problemáticos o planteamientos tópicos. ¿Ahí está una lista? Es que le agradezco muchísimo, gracias. Solo que todo me salgo aquí. A ver, le reparto por favor estas hojitas. Es que para los que no conocen, yo soy oaxaqueño, nacido allá, y bueno, me desterraron por revoltoso, pero. ¿Alcanzó por ahí? Ah, bueno. Entonces, digamos, lo hice por si acaso optaba por el segundo método. Este segundo método significa que plantearía yo un grupo de casos, ¿no? Unos 3, 4, 5 casos de los que he manejado, otros que en mi vida he visto cómo se manejan, pero los he escuchado y los he anotado y los he analizado. Este método parte del planteamiento tópico, es decir, un planteamiento problemático, ¿no? Y a partir del problema que se plantea, la última hoja que tiene trae otra parte que no tiene nada que ver. Se me pasó ahí y no puedo cortar la hoja. Esa parte, nada más son los 3 esquemitas. No. Esa es la última parte, ese que dice elementos decisivos. Elementos decisivos en la negociación. Nada que ver, eso lo tacha el. Entonces, ustedes deciden. Aquí estamos en doctorado. O bien pueden decir, ¿saben qué, licenciado? Permítanos mejor nosotros dar la clase. O permítanos ir por el maestro de al lado, ¿no? Es válido. A esas alturas está también aquí también hay la excusa, también hay la recusación, ¿no? Es que la vida de relación ofrece muchas posibilidades. Está como en un grupo que me dijo, oiga, pero es que usted y yo nos caímos mal en alguna vez. Y francamente, así como va a evaluar, quisiera no estar en su grupo. Bueno, le dije, hay 2 cosas. Puedo yo irme y pegar a otro profesor, o usted puede buscar otro grupo. Dice, bueno, es más fácil porque yo me vaya porque aquí son unos 50 alumnos, ¿no? Entonces, ustedes dicen, sugiero el método de casos, con independencia de que podamos ir revisando algunos conceptos que aparecen en el Código Nacional y tenemos que manejar el Código Penal, ¿no? Entonces, vamos a plantear voy a plantear un grupo de casos que siempre traigo también estructurado y que lo manejan estos
grupos de doctorado y que me da resultados en términos de los tiempos. ¿Por qué no manejo el método llamado de exposición a través de la técnica de los talleres? Porque primero hay que conocer bien el caso, luego hay que conocer bien todo el arsenal conceptual y después hay que repartir al grupo en los sujetos procesales. Y ese método tampoco funciona porque el tiempo no me alcanza. Entonces voy a plantear unos 5 o 6 casos. Ustedes, si quieren, toman nota de ellos. Si no, son muy sencillos. Miren, caso número 1. Es más, estos pizarrones, ¿saben qué me recuerdan? Cuando yo estudiaba allá en Oaxaca, estado. Bueno, ya ni pizarrones teníamos, pero eran como de juguetito, ¿no? Este es un primer caso. Un primer caso que vamos a llamar el caso del conductor. Disculpen la caligrafía, no fui a la escuela, ya aprendí de cambio. Miren, ¿por qué voy a utilizar el caso del conductor? Porque cuando alguien atropella a alguien, a otra persona, y le lesiona o le priva de la vida, ¿qué es lo que dice la voz del pueblo, el común de la gente que no es experto en derecho? Digo, ¿tiene que responder ese sujeto por lo que hizo, sí o no? La respuesta común es sí. Pero vamos a ver que no siempre tiene por qué responder. Caso número 1. Voy conduciendo mi vehículo aquí sobre la avenida Toyoca. Voy a una velocidad, les gusta 40 km por hora. Es la permitida ahí en Toyoca. 40 km por hora. Voy conduciendo correctamente. Mi vehículo viene bien, es más, lo acabo de sacar del taller el día de ayer. Tengo hasta la factura, hasta me revisaron frenos. Lo estoy poniendo lo más largo posible para que entendamos por dónde quiero llevar este caso. Y, hoy bien, no ingerir las embriagantes. Pero en eso, una persona imprudente, sin más, a 1 metro, se lanza. Contra todo, por más que meto el freno hasta el fondo, lo arroyo. Pensemos, le privo de la vida. Ahí los jueces civiles ya están maquinando un concepto que manejan muy bien, ¿no? Pero, ojo, ese es un caso. Fíjense, voy conduciendo con toda la precaución, con todas las exigencias normativas. Contra todo, atropello a una persona, le privo de la vida. La pregunta es, no hay duda que objetivamente, si lo que mis ojos vieron es que el vehículo que llevaba fue el que le golpeó y le privó de la vida. Este es el caso número 1. La pregunta en todos los casos va a ser, ¿el conductor tiene que responder penalmente sí o no? Es el caso número 1. Caso número 1. ¿El conductor tiene que responder penalmente sí o no? Los van juntando y ahorita los vamos a ir resolviendo. Caso 1. Caso 2. Ahora vamos con el caso 2. El caso 2 se trata
de una cuestión que tiene que ver con uno de los elementos del delito. Y lo hago a veces así bastante gráfico para que se capte bien la idea. Fíjense que quiero matar a mi suegra. Tengo muchas ganas de matar a mi suegra, pero le digo, no, pues soy abogado y eso es delito. Y entonces el doctorando, ¿su nombre cuál es? Adelaido Natividad. El doctorando Adelaido Natividad. Él y yo somos amigos. Digo, bueno, Adelaido es un buen amigo, le puedo contar muchas cosas. Pero para yo cumplir con mi objetivo, le digo a mi suegra, fíjense bien, oiga suegra, ¿por qué no va a este sembradío que está aquí al lado, de milpa, de calabazas? Dice, sí, voy mañana a traer flor de calabaza. Y digo, oiga, fíjese que este disfraz le queda muy bonito. ¿De qué les gusta que la disfrace? ¿De oso o de venado? La disfrazo de un oso, ¿no? Un oso. ¿Por qué mi suegra se parece a un oso? ¿No? La disfrazo de fuego, póngaselo. Y entonces se va a ese terreno, pero disfrazada de oso. Entonces don Adelaido y yo nos vamos al terreno para cazar. Él lleva un rifle calibre 22, yo también llevo una 22. Llegando a ese lugar, ¿cuál es la sorpresa? Que vemos que allá anda un oso. El único que sabe que es un oso, que es una persona, soy yo. Y le digo a don Adelaido, mira, ¿y ese oso que hace ahí? ¿Qué esperas para dispararle? Adelaido baja el rifle, apunta y dispara. Cuando le dispara da en el blanco. Y entonces grita la señora, ¡auxilio! Y hasta entonces se da cuenta que no era un oso, sino una persona disfrazada de oso. Ahí hay una serie de problemas. No me voy a meter. Ahí sé que seguro que yo tengo que responder. Seguro. Pero Adelaido responderá penalmente sí o no. Ese lo vamos a reforzar con otro caso igual, parecido, que va a ser el mismo caso 2. Vamos a ponerle el caso 2, el asunto de la suegra de oso. 2, el caso de la suegra disfrazada de oso. Este caso lo tomé de un libro del profesor Hans Benz, de su libro de Filosofía del Derecho, año de 1946. Ahí más o menos viene este caso. Pero ese lo vamos a reforzar con otro, para que quede claro, porque es muy importante esta figura. Otro caso que vamos a llamar el de la enfermera. El de la enfermera. ¿Sería el tercer caso? No, es el mismo 2, solo que se refieren a lo mismo. Se refieren a lo mismo. Ahora, yo soy el médico. Soy el médico, el que está como responsable de la clínica. Y entonces llega un paciente grave, pero me doy cuenta que es mi rival, porque me bajó la novia cuando estábamos allá en la prepa. Y entonces le digo a la enfermera, póngale esta inyección y con eso se va a tranquilizar. Es penicilina. Fíjense, póngale esta inyección
Y con eso se va a tranquilizar, es penicilina. La enfermera va y le pone la inyección. Y era veneno puro. Murió el paciente. Pericialmente se determina que lo que se inyectó no era penicilina, sino que era veneno. Ustedes quieran. Caso 2. Caso 3. Aquí tengo varios, pero me gusta uno que es muy sencillo. Vamos a hablar del caso del intruso. Este es bastante sencillito, pero ahorita lo vamos a complicar con algo más. El caso 1 alude a que, estando dormido en casa a las 3 de la mañana, en el segundo piso, escucho ruidos en la planta baja. Y al asomarme veo a unos sujetos que están llevando las cosas. Yo todavía le digo, rateros, lárguense. Soy tan fino para eso que les digo, lárguense, váyanse de mi casa. Y los rateros, en lugar de irse, sacan una pistola y sus pistolas empiezan a disparar. Yo saco un arma que tengo en posición legítima y mato a los dos. Ese caso está, en principio, sencillo. Está sencillo, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿tengo que responder penalmente? Porque objetivamente está demostrado que yo le disparé a los rateros, ¿no? Y maté a los dos. Ese caso está sencillo en principio. Quería complicarlo más, pero yo creo que mejor hasta ahí. Ya si vemos que el tiempo no alcanza, abordaremos otras variantes. Caso número 4. El caso número 4 le vamos a llamar el caso del indígena. Indígena, así simplemente indígena o no letrado, ¿cómo se quiere llamar? Es una persona que no tiene contacto con la civilización, vive alejado de la ciudad. Es uno de mis paisanos. Es más, es mi sobrino, un primo con el que yo viví de niño y que pues a mí se me ocurrió irme a andar de vago y a estudiar cuando me ilustré. Pero entonces allá en mi pueblo pues es común comer iguanas, es común masticar peyote. De hecho, yo antes de mi clase tengo un peyotito para estar bien, si no, simplemente no estoy bien. Y estando aquí en la Ciudad de México, digo, caray, ¿cómo extraño el peyote? ¿Cómo extraño la iguana? Es más, quiero traer una guacamaya tan hermosas que son. Digo, bueno, le voy a decir a mi primo que está allí en el rancho, que se quedó en el rancho a trabajar las tierras, ¿no? Digo, oye primo, oye pariente, mira, ¿podrías traerme unas iguanas? Me dice, oye, sí, pero pues, ¿cuánto me vas a pagar? Tengo que ir hasta la Ciudad de México, por ahí pongan el vibrador para que no les interrumpan tanto, y si gustan igual pueden ser para que estén a gusto hablar esto, no hay problema. Le digo, oye, quiero que me traigan unas iguanas. Es más, tráeme peyote de una vez. Oye, pero ¿cuánto vas a pagar? Voy a estar mejor. Pues mira, te voy a dar tus pasajes, además te voy a dar 2,000 pesos. 2,000 pesos. Dice, bueno, sí está bien. 2,000 pesos aquí me lo van en un año. Solamente por ir a la terminal de allá del autobús de la Ciudad de México, vamos a sacar 2,000 pesos para el suelo. Entonces se viene, fíjense, llega
fueron así descubiertas, ¿no? Oye, la policía me dice, ¿dónde lo lleva? ¿Qué le importa? Son iguanas, ¿no? Mi pariente. No, amigo, aquí está prohibido. ¿Cómo que está prohibido? Fíjese, él sabe que lo que trae son iguanas. No está prohibido, se lo llevan. La pregunta es, ¿tiene él que responder penalmente, sí o no? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Y de ahí van a salir muchas variantes. Con esos 4 casos, creo que me alcanzaría una... bueno, habrá otros tantos más. Por ejemplo, me gustaría... Es más, vamos a plantear otra. Vamos a llamarle el caso número 5. El caso número 5. El caso 5, vamos a llamarle el caso del coche, la cajuela del coche. Armas en la cajuela del coche. Ahí está. Van a ver que estos casos, algunos, el de no son medio de laboratorio con los demás. De hecho, algunos yo los he manejado, El caso de las armas en el coche. Fíjense, voy el sábado a clases en estudiar doctorado en la Universidad UAL o Olmeca. Pero así como en la vida tenemos amigos, también tenemos enemigos, más o menos. Dejo mi carro allá afuera. Pero mi enemigo me anda vigilando. Y sea, este ciudadano va a clases allá en esa universidad, que está en Capultitlán, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, cuando entras al salón de clases, le abres la cajuela, le pones ahí este paquetito, que son 5 kilos de cocaína. Y además le pones ahí estos 2 cuernos de chivo. Y pides que haya un operativo aquí en la esquina para cuando salga. Usted viene a tomar su clase, está aquí muy atento tomando la clase de práctica forense de juicio oral. Sale de su clase, sube a su vehículo y se va. Y en la esquina hay el retén militar. Le revisan y le encuentran las drogas y las armas. ¿Quién lleva las drogas y las armas? La droga y las armas. Va en su vehículo. ¿Tiene usted que responder penalmente sí o no? Ojo, estoy preguntando, ¿tiene usted que responder penalmente sí o no? No estoy preguntando si lo van a procesar o si tiene que responder civilmente. Civilmente quizá, ahí podría responder algunos casos posiblemente, pero mi objetivo es menor. Mi objetivo es establecer si tiene usted que responder penalmente. Caso distinto, si preguntaran si lo tienen que procesar. A este grupo de casos, 5 casos, y con eso podríamos aplicarle todo lo que quieran desde la etapa de investigación, la intermedia y la audiencia de juicio. Este es el método de casos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Se trata de indagar si en esos casos el sujeto tiene que responder penalmente. Y para esto, de todo lo que hice en la etapa de investigación y la etapa intermedia, pensemos, ya estamos en el auto de apertura. ¿Qué es lo primero que un abogado postulante hace? Cuando uno de esos sujetos llega a mi despacho y me plantea eso que yo les dije. Primer caso, licenciado, fíjese que vengo porque pues acabo de atropellar a una persona. Iba yo aquí en la avenida Toyocan y yo manejando bien. Y no empiezas a
lo arrollé y le privé de la vida. Lo vengo a consultar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿Quiénes de aquí son litigantes? En materia civil, nada más. Ustedes son materia civil, ¿no? Yo, agrario. Entonces, agrario. Mi respeto, mi respeto. Es una área muy especializada. En agrario, siempre se litigó oralmente, ¿cierto? Ahora en materia penal decimos que la novedad. En agrario, decía mi padre, el juicio fue oral desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, llego allí, ¿y qué hago como abogado? Lo primero que hago, ojo, esto es práctica, es lo que se hace. Lo que tengo que hacer es depurar. Siéntese, vamos a platicar. Nárreme todo, cuéntame todo. ¿Por qué hago todo eso? ¿Por qué tengo que depurar lo que me dice? Y aquí los señores ministerios públicos, ¿quiénes son ministerios públicos? Jueces, magistrados, bueno, ya son jueces, jueces, familiar. ¿Qué es lo que hace la defensa? Lo que hace es depurar, ¿verdad?, lo que me está narrando mi cliente. Lo mismo hace un ministerio público, lo mismo hacen los jueces y lo mismo hacen los magistrados. ¿Por qué? ¿Por qué es importante depurar? Porque así como el que ha cometido un hecho, así como el actor en materia civil, generalmente no decimos solamente la verdad y nada más que la verdad. Decimos menos o más que la verdad. Y entonces, como defensor, si parto de todo lo que me dice sin depurar, ¿qué va a pasar? Voy a estar construyendo sobre arena. Entonces, lo primero que hago en mi despacho es depurar. A ver si empezamos a platicar. Y empiezo a notar las contradicciones. Si no me quedo contradicciones, le pregunto por qué me lo dijo, que me los aclare. Y si no, que me sigue mintiendo, le digo, no lo puedo patrocinar así. Porque ¿qué va a pasar? Si ese cliente me vende esa historia y yo le compro la historia tan barata así, él creerá que estoy obligado a obtener lo que me pide. Entonces, lo primero es depurar los hechos. Primero. Ahora, esa depuración de hechos, ¿por qué lo hago? Porque de todo eso, desde el primer momento voy a empezar a estructurar eso que es tan famoso ahora y del que todo el mundo habla, cual si fuera la panacea y cual si fuera el que resuelve los problemas. Esa figura que le llaman ¿cómo? Teoría del caso. Vean cómo ya llegamos ahí. Es decir, lo que yo quiero ahora, yo no le llamo teoría del caso. Quizá por no ofender la sensibilidad de mis amigos y de mis colegas, en una de mis obras, así lo digo, utilizo este cuño solamente para no ofender a amigos y colegas y al resto de la comunidad jurídica en México. Pero yo le llamo una propuesta más sencilla. Mi propuesta, ¿no? Mi punto de vista, que fue lo que pasó. Entonces, todo esto que estoy diciendo, señores doctorandos, es para que a partir de lo que les planteé, elaboremos mentalmente una salida, una propuesta. Podría incluso aquí dividirlos entre ministerios públicos, jueces y defensores, pero me va a ser muy complicado. Vamos a hacerlo de manera conjunta. Elaboremos una salida, dejando a un lado la negociación, y algunos de ellos quizá pueda darse la negociación, ¿no?, a través de procesos alternativos. No olviden que el año pasado se publicó
la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, 29 de diciembre de 2014, ¿cierto? Y ahí contempla 3 figuras, que son la conciliación, pero no la mediación, la conciliación y el proceso restaurativo. Dejemos a un lado ya esas cuestiones que también es parte de la estrategia, pero por ahora quisiera centrarme solamente en la cuestión del procedimiento penal, porque aquí estamos en la etapa del juicio, así como se dice en el temario, práctica forense del juicio oral. De manera que vamos con el primer caso. Ustedes, quiero que todos digan, quiero que me digan, que sugieran, ¿cómo resolverían? Oiga, yo como Ministerio Público sí formularía imputación o una acusación, ¿no? O ¿saben qué? Yo no pongo una acusación, o yo bien, más bien veo una salida. La pregunta aquí es, ¿el sujeto tiene que responder penalmente, sí o no? Ojo, porque estamos viendo que lo que mis ojos, o sea, lo que vi, lo que alcancé a ver, fue que el sujeto sí lo atropelló. Tomen en cuenta algunas cosas. Miren, en México tenemos un derecho penal democrático. El derecho penal mexicano, por ser un derecho penal democrático, no sanciona solamente por el resultado. Tomen en cuenta que el derecho penal lo que sanciona en delitos dolosos es la voluntad del acto delictivo. Bajo esas premisas ustedes ya podrán elaborar, plantear y decir. Y a partir de ahí verán cómo obtendremos soluciones. Así que vamos trabajando sobre eso. Repetimos caso número 1, todos lo recordamos. Y de ahí pondremos otros supuestos. Uno es el que voy conociendo correctamente. Estamos resolviendo. Sin violar ninguna norma de tránsito. Pensemos que el Ministerio Público de plano se pasó, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pensemos que ya ejerció la acción penal, pensemos que ya formuló imputación. Pensemos incluso, fíjense, pensemos incluso que ya formuló acusación. Ya se dictó el acto de apertura, ya estamos en la audiencia de juicio. ¿A alguien le gustaría ser agente del Ministerio Público de este caso? Porque a lo mejor dice, oye, yo sí quiero ser Ministerio Público en este momento. No sé si les pasó a ustedes, pero cuando estudié la carrera, mi sueño era ser Ministerio Público. Y cuando tuve el cargo en la federación, simplemente muy pesado el trabajo. Alta responsabilidad. A ver, ¿cómo resolvemos ese caso? Yo les digo después cómo se resolvió uno que manejé en el estado de Chihuahua. Fue un caso que manejé allá. ¿Responde penalmente, sí o no? Se trata de ustedes, eso que están haciendo mentalmente, ese proceso que están haciendo, eso es lo que llaman teoría del caso en derecho penal. Es lo que le voy a proponer al juez. Juez, tiene que responder por esto. Juez, no debe responder por tal cosa. Aquí están mis pruebas. Dejando a un lado la cuestión de la prueba incluso. Y la respuesta ustedes la van a encontrar en algún lugar. Muy sencillo. ¿Responde penalmente sí o no? Allá la licenciada dice que no. Bueno, creo que no es responsable penalmente. No fue, sí fue un delito culposo. Digo, sí, culposo. Bueno, miren, ahí ya tenemos una primera intervención. Dice, no, dice, fue culposo. Ya tenemos un punto de discusión.
Es que también cabe la comisión dolosa. También dice la comisión dolosa. O sea, partiendo de esta estrategia, yo como Ministerio Público tomo conocimiento del hecho, llega el tránsito al percance, me lo ponen a disposición, pues ordeno que se desahoguen datos de prueba, dictamen pericial, vengas de tránsito, dictaminen cómo quedó el vehículo, algún dato. Dice usted, llegamos hasta, ya me lo vincularon incluso, ya formulé acusación, estamos en auto de apertura de juicio. Llama la atención que dice, no tomen en cuenta las pruebas. Yo le preguntaría, ¿qué no es a final de cuentas una situación de prueba? Bueno, quizás sí, lo que quería es ahorrar tiempo. Está bien, está bien. Sí, no, es parte del planteamiento, tiene razón. Venga. Porque si finalmente existen dictámenes periciales que corroboran que efectivamente él iba circulando en una vialidad donde el máximo, él circulaba a velocidad adecuada y algún testigo observó que esta persona se lanzó, pues efectivamente yo creo que no se acredita, no hay responsabilidad del sujeto activo. ¿Pero qué no digo que iba a ser doloso? No, sí, o sea, lo planteé como alternativa, no necesariamente que fuera así. Sería doloso si él a propósito le lanza el vehículo. Exacto. O sea, como alternativa, ¿no? En efecto, así es. Ok, ahí tenemos otra posibilidad. Ya venga. A ver, ahorita no. Gracias. Hay algunos excluyentes de responsabilidad. Hay algunas, miren, hay algunas excluyentes de responsabilidad, ¿no? Excluyentes de responsabilidad. Para las dos partes. Para las dos partes. Bueno, así lo vamos a dejar. Ahí tenemos otro punto. Venga, ¿qué más? Porque de igual forma, no necesariamente la intencionalidad de un atropellamiento, eso es evidentemente claro. Pero en el caso concreto, es un accidente sobre una arteria en donde hubo una persona que perdió la vida y que posiblemente por las dos partes, por imprudencia de la persona que se cruza igual en estado de ebriedad o no, o alguna situación en especial, igual el conductor, como es una situación especial para el conductor en el momento de que conducir penadamente o con estado de ebriedad es una situación administrativa y ya de acuerdo a las reformas, pues simplemente cuando hay un atropellamiento en ese estado que ya se agrava en tal forma, yo creo que sí hay un excluyente y la otra parte sería sí penalmente y la excluyente no, porque igual no violó ese artículo 196. Pero finalmente, ¿sí responde o no? Porque me dice, por un lado sí. Parte sí, por otra no, porque es a lo que yo iba. Ahí hay una situación delicada porque si la persona conduce en estado de ebriedad. No, así como lo planteé, así sin ponerle más, porque ahí ya esta persona que está en estado de ebriedad, no. Así como va conduciendo correctamente, observando el nivel de cuidado, luz, todo va bien. Porque si le mete más, va a variar ahí. Y ahorita sí, después de que resolvamos el asunto, verá que sacamos otras variantes. No, así como se ve, no penalmente. No responde penalmente. A ver, primero allá y luego aquí. Bueno, no responde penalmente, en mi opinión, porque pues, dentro también de los medios de prueba, por ejemplo, debe de haber una distancia de frenado, sería muy importante. El otro aspecto es la subjetividad, que no hay intención. No intención. Dice aquí no intención. Aquí no intención. ¿Ok? Y es culposo. Dice es culposo. O sea, coincide aquí culposo. Ya tenemos dos que dicen que son culposos. Última intervención aquí. Bueno, Sergio, decía. Yo creo que aquí lo que usted comentaba, la voluntad tanto del activo como del pasivo en este caso, de las dos partes que intervienen en ese suceso, se da el supuesto del conductor que está aceptando las responsabilidades del momento en que se sube a su vehículo
del riesgo que está corriendo por el hecho de manejar un vehículo. Bueno, ahí un concepto que ahorita vamos a discutir, ¿no? Vamos a discutir un concepto ahorita ahí, ¿no? Esa cuestión del riesgo. Ok. La otra situación también del otro lado, de la víctima, en este caso del atropellado, también de la falta de previsión en cuanto a cruzar una arteria totalmente exclusiva para vehículos. ¿Sí? Entonces, ahí hay causa inexcusable de la víctima. Es un cuño civil que lo tiene, pero si aflora ahí al hilo, ¿no? Se pone que hace un rato ya me estoy imaginando el concepto que están manejando. Ese es imprudencia inexcusable de la víctima. ¿Cuántas veces no nuestro maestro, hasta que aprendimos ese concepto, nos hizo el examen? Si no, nunca. Ajá. Sí, entonces ahí el hecho lo privó de la vida. ¿Sí? ¿Sí? Hay una responsabilidad penal formal, subjetiva. ¿Sí? Sin embargo, dadas las circunstancias bajo las cuales se generó esa situación de privar de la vida a esa persona, también implica lo que ya comentaba, la excluyente de la responsabilidad cuando hay precisamente la causa de a quien se generó el daño. Entonces ahí ya legalmente ya no responde penalmente. No responde penalmente. Bien, a ver su intervención, por favor. Sí, me refiero que podría ser de gran valía el resultado del peritaje, claro, con sustancias químicas. O sea, lo que voy es que pudiera ser que el que se suicidó podría ser, pues, venía bajo el estado de enervantes o alguna sustancia química, o quizás era un delincuente que acababa de cometer un delito y le urgía pasar la avenida. Entonces, de esas situaciones dependería mucho la excluyente de responsabilidad. ¿Responde penalmente sí o no? Después si hubiera eso, no. Nada más si hubiera un informe pericial de intoxicación en el caso del transeúnte, solamente en ese caso. Sí. Ojo, abusados, ahorita nos recuerda, y vamos a ver, oigan, ya ven cómo todo esto que estamos haciendo es lo que en materia penal más, digamos, cuando uno se sienta a elaborarlo, es lo que le llaman teoría del caso. Si se dan cuenta, no es más que una posición que defiende una de las partes. Yo no le llamo teoría del caso porque eso como que me ofende a mi conciencia. Todo lo que es teoría es tan despreciado en nuestro medio. Teoría de la culpa, teoría del delito, teoría del caso. Entonces digo, bueno, si tanto lo despreciamos, ¿por qué llamarle el caso? Mejor llamarle estrategia o método de exposición o planteamiento. ¿Alguien más allá? Argumentación. O una argumentación. Pero no sé, con todo el arsenal que tenemos, ¿alguien más va a intervenir? ¿Se dan cuenta? Vamos a empezar a platicar. Lo que usted dijo me es muy interesante, al final ahorita lo comenta. ¿Quién dijo que era culposo? Allá la licenciada. ¿Usted también? Culposo. Fíjese cómo se lo planteé. Voy conduciendo mi vehículo de manera adecuada, sin violar incluso reglas de tráfico vehicular, observando todas las reglas para ese efecto, y contra todo se da ese percance. Usted dijo accidente. A ver, ¿qué no para que yo cometa un delito culposo? Debo estar violando un deber de cuidado. A ver, díganme, en ese comportamiento que estoy realizando, ¿dónde está la violación al deber de cuidado? ¿Iba a exceso de velocidad? No. ¿Iba yo tomado? No. ¿No llevaba visión? Ahora, fíjense, eso es lo interesante de la práctica forense en materia penal. Ojo, esa es una posibilidad quizá visto desde la óptica de la defensa.
Pero si llego a probar eso, me llevará a una conclusión que ahorita la vamos a ver todavía. Entonces, quizá con esto resuelva todo. Entonces, no estaba yo violando un deber de cuidado. Pero eso lo sabemos hasta el resultado del dictamen financiero. Sí, o sea, tenemos todos los informes, así como se los planteé. Es que yo no llegué. Viene llegando, bueno, tiene razón. Sí. Puede seguirse equivocado, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, a eso venimos aquí. Medianamente yo medio a conducir el grupo y ustedes también me o mucho a aportar, más bien dicho, ¿no? Entonces, ¿dónde está el deber de cuidado? Entonces, el derecho penal sanciona dos cosas. En los delitos dolosos, la voluntad del acto delictivo. Y en los delitos culposos, la violación al deber de cuidado. Es decir, que yo no me comporte conforme a las reglas que se prevé para conductas peligrosas. Y esto tiene un fundamento. Ustedes, por ejemplo, ya lo razonan. Pero cuando ven algunos grupos de alumnos que están empezando a litigar, me dicen, es culposo. No me dicen por qué. Ahora, ¿por qué no es culposo? Bueno, porque no hay aquí una violación al deber de cuidado. Y sancionar a ese sujeto, fíjense, que causó un resultado, es hacerle responder por el puro resultado. Y llegaríamos quizá a sancionar, decía un filósofo, el rayo que priva a una persona, que priva de una persona. ¿No? Entonces, ¿pero por qué no se sanciona entonces? Hay un resultado ahí. Alguien tiene que responder por eso. Dejémosla, quizás en la vía civil, pero penalmente, no, por una razón más. ¿Quién introdujo el concepto de riesgo? Usted. Vamos a abordarlo de una vez. El fundamento de esto, miren, damas y caballeros, es que en la vida de relación desplegamos una serie de conductas, unas permitidas, otras prohibidas, unas que son en sí riesgosas y otras que no son riesgosas. El dormir, por ejemplo, no es un comportamiento riesgoso. El darle una persona no es un comportamiento riesgoso. Pero el uso de un arma ya es un comportamiento riesgoso. La conducción vehicular es en sí un comportamiento riesgoso. Y alguien hace rato dijo, por haberse subido al vehículo, ¿quién fue? Usted. Dijo algo así, por eso ya tiene que responder. No es así. El conducir un vehículo ya es un riesgo. Y si es un riesgo, entonces, ¿por qué el Estado lo autoriza? ¿Por qué autoriza centros de distribución de gas, de gasolina? Porque constituyen elementos básicos para el desarrollo de una sociedad. ¿Qué sería de un pueblo si no se autorizaran estas conductas riesgosas? Viviríamos en un mundo de museo, ¿no? Donde nadie quisiera moverse. No habría desarrollo. Pero fíjense, dice el Estado, te autorizo este comportamiento aunque sea riesgoso, pero te doy reglas para que las realices. ¿Sí? Es decir, mira, para que realices conducción vehicular, te voy a dar estas reglas.
Si tú te mueves dentro de esas reglas, por mucho que causes un resultado, no respondes penalmente. Eso es producto de un, ¿quién dijo? Accidente. Eso es producto de la casualidad. Es obra de la naturaleza. Y los accidentes se lloran, pero no se penan. Ah, pero ¿qué sucede? Si te autorizo este riesgo hasta aquí y tú excedes, llegas acá, ¿qué pasa? Ah, entonces sí respondes penalmente. ¿Por qué? Porque superaste el riesgo que te autoricé y en consecuencia violaste un deber de cuidado. Respondes. Ah, pero si disminuyes el riesgo hacia acá y generas un resultado, tampoco respondes. Bueno, pues si conozco este argumento, ya lo tengo. Pero me falta aterrizarlo en la ley. Y para esto tengo que buscar una figura en mi código penal. No sé si aquí en el manualito ese que les di, las hojitas, no está todavía, pero en algún lugar va a aparecer a nivel de conducta. Pero lo vamos a buscar en su código penal. Ojo, porque todo argumento, por lo menos yo como postulante, todo argumento que no encuentre sustento en mi código penal, ¿qué va a pasar? Puede ser filosofía, ¿verdad? Puede ser poesía, puede ser alguna otra cuestión, pero nunca un alegato. Perdón. Una conducta. No, me refiero a las alegaciones. Toda alegación debe estar sustentado. Alguien no tiene más estudios que esta sociedad. Tiene que estar sustentado, ¿no? Entonces, ya fíjense, ahorita voy a abrir mi computadora y traigo mi código, pero ya vi con ese argumento, uno, no tengo por qué responder penalmente. Y por tanto, fíjense, si no violó un deber de cuidado, no puede ser un delito, ni siquiera a título culposo. Y a mayor razón, ni siquiera delito doloso. Únicamente se generaría la hipótesis, ¿no? Bueno, la previsión de la norma, que sería la privación de la vida, pero hay una exclusión de responsabilidad. Sí, allá vamos. Entonces, no es culposo, no es doloso. Entonces, como dijo allá el señor doctorando, me asiste a mi favor una excluyente de responsabilidad. ¿Cuál será? Entiendo que aquí la mayoría pues anda en estas cuestiones de servicio público, pero ustedes manejan bien su código, Está que, bueno, si no trae su código penal, está por ahí. La figura se llama caso fortuito. Pues mi estrategia de litigación, mi teoría del caso se centrará como defensor, naturalmente, la figura del caso fortuito. Voy a abrir un código penal en donde está. Está por el artículo 7 más o menos. Es el artículo Del Nacional. No, del Código Penal del Estado de México. Artículo 15, perdón. 15, sí. Mira, está en el artículo 15, dice el licenciado. Fracción 10. Dice artículo 15, son causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal. Nos encontramos en la fracción cuarta, las causas de culpabilidad, el inciso C,
Ahí está. Atenta a las circunstancias Ah, muchas que gracias. en la Muchas realización gracias. de una conducta Ajá. ilícita no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho, que el resultado típico se produzca por caso fortuito y el activo haya ejecutado un hecho ilícito con todas las Lícito, lícito. Un hecho lícito. Perdón, un hecho lícito. Con todas las... Ahí está, esa es la respuesta, fíjense, ya lo encontramos. Entonces, que el resultado típico, o sea, es decir, el privar de la vida, se produzca por caso fortuito. ¿Qué es el caso fortuito? Es un hecho que no está al alcance del hombre. Comillas, paréntesis. Cuando yo hable de hombre, no me refiero al género, sino a la especie, por favor, para que no las damas me digan, ay, los tenemos que referir al hombre. Ya ven que está muy difícil la situación ahorita. Entonces, ¿verdad? Para que no vaya a haber ese malentendido cuando me refiera a concepto hombre, no me refiero al género, no a la especie. Entonces, dicen, entonces el caso fortuito es un hecho que no está al alcance del hombre, es un hecho imprevisible. Y el derecho penal exige comportamientos, ¿verdad? Comportamientos al alcance del hombre, conforme a los usos de la vida. El derecho penal no alude a comportamientos heroicos, ni a comportamientos angelicales, sino comportamientos de un hombre medio, ¿no? Que el resultado típico se produzca por caso fortuito y el activo haya ejecutado un hecho lícito con todas las precauciones debidas. Ahí está. Pero se dan cuenta cómo tenemos la noción, muchos, la mayoría tiene la noción de cómo resolverlo, pero la idea es aterrizarlo. ¿Qué figura voy a utilizar? Ahí está. Ahora, esto también, según el concepto, aparece en el Código Nacional. Está en el 400, si no me equivoco, el 455, por ahí más o menos. Unos 405. ¿Qué dice? 405. Sentencia absolutoria. A ver, ¿qué dice? En la sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice, registro público y policial en el que figure y será ejecutado. ¿No viene el concepto de caso completo? Sí. A ver, ¿qué dice? Dice aquí en el 405, fracción tercera, son causas de inculpabilidad, el error y la provisión invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, la inexequibilidad de otra conducta. Bueno, si no viene como tal el concepto de caso fortuito, quizá de todas maneras no tiene por qué venir en el Código Nacional. Podemos ponerlo en la no exigibilidad de otra conducta. Pero se dan cuenta cómo del caso lo desglosamos, lo analizamos y nos fuimos a una conclusión. Pues sobre este escenario, sobre este esquema que estoy planteando, voy a construir eso que llamamos teoría del caso. Yo prefiero llamarle estrategia o una solución o una propuesta. Ahora eso, en el esquema que tenemos, lo vamos a poner, podemos, así como dice el Código Penal del Estado de México, lo pone a nivel de culpabilidad, ¿no? Entonces, ahí en la hojita que viene numero con, sí, fíjense, en la hojita que tiene con número 37, en algunos códigos se estudia como una falta de ausencia de conducta. Sí, señor. Sí, es lo que maneja el Código Penal del Distrito Federal. En efecto. El artículo 29, causas de exclusión. El inciso A, la fracción primera, la tipicidad por ausencia de conducta.
En efecto, algunos se manejan como causas de ausencia de conducta, otros como causas de inculpabilidad. Entonces, para que yo elabore una estrategia, tengo que tener en la mano mi código penal, porque en función de ello voy a elaborar mi estrategia de litigación, mi planteamiento. Por eso es que no puede llamarse teoría del caso, porque no es única, por lo menos en concepto manejable a nivel procesal, que ya planteado a nivel de juicio se dice no, se debe manejar una sola. En ese aspecto estamos de acuerdo, pero no, es decir, no hay leyes establecidas per se para una teoría del caso. Cada asunto es una asignatura de alta especialidad. ¿Qué es eso de que, oye, ¿cómo manejaste? Bueno, es que cada asunto tiene su particularidad. ¿Ya? Y a mis alumnos de licenciatura les digo, miren, si van a ser litigantes, si van a postular, cada asunto que tengan en sus manos, tienen que trabajarlo como una asignatura de vida que tienen que acreditar. Pues que no es para menos. Mucha gente responde, fíjense. Y aquí llegamos a la conclusión de que no debe responder en los términos que lo argumentamos. Pero ¿cuántos casos no hay en la vida de relación de 100, 90 responden penalmente? ¿Por qué? A veces por la pura necedad del Ministerio Público de, pues mira, de que te pongo a disposición, no acabe, de que por una imputación, mejor es que el juez de control resuelva. Dice el juez de control, mejor que el juez de juicio oral resuelva. ¿Y el juez de juicio qué dice? Mejor que la sala. ¿Y la sala qué dice? Que resuelva el colegiado. Y el colegiado finalmente que dice? Que resuelva la primera sala. Y la primera sala que dice, ya que Dios mejor, ¿no? Entonces, vean cómo la vida de relación ofrece una gama de posibilidades, pero también lo tenemos que manejar con sustento en la ley. En eso consiste la práctica forense del juicio oral. ¿Algo más sobre eso? Algo más sobre esa figura que... Ahora, eso del conductor ofrece muchas alternativas. Este iba conduciendo correctamente. Pero ¿qué sucede? Alguien dijo, si da sujeto que se va a aventar y mejor le acelero. ¿Responde o no responde penalmente? Y se demuestra así pericialmente. Los camiones que se regresan, ¿no? El que se regresa. Fíjense nada más. Fíjense, en caso de que se regresa. Fíjense. Si estamos así, en ese caso, vamos a pensar, ese es muy interesante. Voy conduciendo correctamente. Es más, le voy a poner algo más, hay hasta cámaras ahí de videos. Hay testigos. Y es un borrachito que lo atropellé y le causé lesiones. Veo por el espejo retrovisor y se está ahí moviendo. Hasta ahí no he cometido delito alguno, si se dan cuenta. Meto reversa y le pego de la vida. Dolo. Y dolo y con agravantes. Está como el sujeto en el delito de abandono de personas, ¿no? Dice, bueno, lo he atropellado. A lo mejor fue también fue igual caso fortuito. Pero me voy y lo abandono. Ya cometió un delito. Fíjese, de la nada generé todo un problema. Entonces, en el segundo supuesto, por eso es que hay gente que informa mal a la comunidad. ¿Qué dicen? Si ya viste que lo atropellaste, mejor remátalo, sale más barato. No. Sí, esas instrucciones especifican las conductoras. Eso es dolo. O sea, fíjense, quizás no demuestre yo el caso fortuito.
quizás sea culposo, pero de que me procesen y me sentencien por culpa, a dolo, hay una gran distancia en los beneficios además. Por favor, me avisan cuando sean las 11, va a ser el descanso. Miren, aquellos que vienen por un ratito, conmigo no hay problema. Yo te vengo por un ratito. Nada más pónganse de acuerdo con el doctor Lucas Guzmán cómo va a ser su evaluación. Y se dan cuenta, el tiempo, yo creo que apenas para 2 o 3 casos vamos a resolver, ¿no? Yo entiendo estas pláticas como una charla de repaso de conceptos que nos pueden ser útiles. Finalmente algún día nos encontraremos, hay jueces penales aquí, ¿no? Magistrados penales. Bueno, si no me tendrán ahí en su sala algún día, en su día, antes ya ellos se encontrarán lo que les hago yo aquí, ¿no? No se preocupe, ya pediré la excusa, ¿no? Bueno, algo más que deseen agregar en materia de... Ahora, podríamos llevar, por ejemplo, este caso, las pruebas que aquí se pueden ofrecer. Si hay videos como documental, si hay testigos como testimonial, los informes periciales en materia de tránsito vehicular, todo aquello que la ciencia, ¿verdad?, permite aproximarse a la resolución de estos casos. Ya no voy a entrar aquí al desahogo de la prueba porque pues, entonces con lo que planteé ahí quedaríamos. Solo es entonces mi objetivo, se dan cuenta, pero para todo eso, señores, hay que saber eso que tanto se despreció en los penalistas. Eso que llaman teoría del delito. Desde que tengo uso de razón como abogado, iba a los tribunales, hasta alguien me dijo, oye, pero ¿tú qué haces aquí si tú eres dogmático? Y siempre me pregunté qué querían decir con eso. Querían decir que más o menos dominaba un poco eso que ahora llaman teoría del delito. Pero ¿saben qué? No es que antes no se exigiera en los tribunales por los jueces o por los ministerios públicos. Sí se exigía, pero no era así como obligatorio. Ahora, ¿cómo voy a plantear eso que llaman tener el caso si no conozco lo que viene en esta hojita, en estas hojitas? Por eso les puse, miren, ahí les puse estrategias de litigación sobre los elementos del delito. Y ahí puse, ustedes ven que en primer rubro, los elementos del delito. Si se dan todos, voy a manejar una estrategia de negociación. Hay 2 estrategias en la litigada, en la postulancia. Después de que ya platiqué con mi cliente o con mis clientes de lo que me dijeron y de los datos de prueba que están a mi alcance, ya incluso revisé videos si puedo. ¿Qué dice el tomo? Fíjense, en este caso, el Ministerio Público quizá dirá culpa. La gran mayoría de ellos llegan a un estudio el año pasado en algunas áreas de la Procuraduría, el 99% de casos, dice el Ministerio Público, es culposo. No siempre es culposo, como lo estamos poniendo de relieve ahora mismo. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser mi estrategia como defensor? ¿Cuál va a ser mi teoría del caso? Estrategia de refutación. Tú, Ministerio Público, quieres generar un delito culposo donde no hay culpa, donde no hay violación al deber de cuidado. Yo te voy a demostrar que eso fue caso fortuito. Y por eso mi estrategia será de refutación. Nada más.
Este grupo de casos está diseñado para más o menos ver cómo se elabora una estrategia. Pero ¿qué pasaría? Fíjense, ¿qué pasaría si de la pericial, de los videos, de los testigos se demuestra mi cliente iba a exceso de velocidad, mi cliente además, pensemos que iba en estado de ebriedad? No voy a la refutación, a la negociación. Un buen litigante que dice, Ministerio Público, vamos a negociar, o pues quiero negociar con el Ministerio Público. Y la negociación no siempre es mala defensa, al contrario. El Código Nacional prevé, ¿verdad?, la terminación de la investigación en varios supuestos, prevé la suspensión del proceso a prueba, prevé la salida, prevé el acuerdo reparatorio y prevé el procedimiento abreviado. Pero habemos litigantes y postulantes tan tontos, que a veces teniendo todas las pruebas en contra nuestra, es más, hasta mi cliente viene manchada con la sangre de su víctima y con la pistola casi todavía en la cintura, y aún así le digo a mi cliente, no se preocupe, usted págame más, lo vamos a ganar. Oiga, licenciado, pero fíjese que un señor me dijo que hay el porcentaje abreviado, que hay beneficios. No, ese no sabe, déjemelo a mí, yo lo voy a ganar en el juicio. Y de negociar una pena de hasta las 3/4 partes en algunos casos, le imponen 15 años. Por tonto. Habemos abogados muy tontos, torpes. Y se los digo en serio, que es un postulante que le está hablando, Oiga, mire usted, si usted negocia, me dice, no, lo voy a ganar. ¿Sabes cómo lo vas a ganar? ¿Sabes cómo obtendrías una sentencia absolutoria? Solamente que el Ministerio Público se equivoque al incorporar las pruebas, o solamente que lo desahogue incorrectamente, o solamente que el juez resolutor o el juez se vuelva loco a la hora de resolver. Casi nunca pasa. No, casi. Entonces, pues hay que ser honestos en esto, ¿no? Por eso ahí está toda la estructura. Y luego abajo dice, están todas las causas de exclusión del delito. Si ustedes no postulan en materia penal, no trabajan en la materia penal, pero seguro que algún día tendrán una hojita en donde poder repasarlo. Pues algún día van a dar una clase, pues igual pueden manejar, ¿no?, con esos pequeños conceptos que son tan sencillos, manejar una estrategia, ¿no? ¿Algo más sobre ese primer caso? ¿Me han comentado algo respecto a que fuera bajo influencias de estupefacientes? Bueno, ahí incluso ya es doloso. Acuérdense cuando una prueba estaba de ebriedad. No, pero la víctima, ¿no? Bueno, si la víctima, lo que dijeron, ¿no? Si se demuestra pericialmente que la víctima iba en estado de ebriedad, iba intoxicado, con mayor razón le asiste al beneficio al conductor de que fue, como dicen los civilistas ahora, ¿no?, una imprudencia inexcusable de la víctima. Sí, mayor razón se fortalece la hipótesis del caso fortuito. Una cosa también, como también pasa en materia civil, así lo entiendo, en la materia penal se requieren ciertos presupuestos para poder postular. ¿Qué se requiere? Uno, saber cómo se hace todo esto, cómo se plantea una estrategia. O en otras palabras, como dice mi distinguidísimo paisano Arturo León de la Vega, ¿no?, para que los libros le voy a dar promoción, por favor. Mi paisano tiene un libro que se llama Técnicas de liquidación en el proceso acusatorio. El magistrado allá en Estado, uno de los iniciadores del sistema procesal penal, que fue mi maestro naturalmente, y lo menos que puedo hacer por ellos es siempre agradecerles por lo que han hecho por mí, formarme en mi vida profesional. Entonces, uno, saber cómo se plantea una teoría de caso, saber interrogar, saber contrainterrogar, saber cómo utilizar declaraciones previas.
ya sea para superar contradicciones o evidenciar contradicciones, saber cómo se incorpora evidencia material, saber cómo se elabora un alegato de clausura y saber reglas básicas de lógica y argumentación. Si no se sabe eso, entiendo que pues me va a costar mucho postular en cualquier materia. Me dicen, oiga, pero usted no va a dar en esta clase lógica y argumentación. Mejor nada más denos argumentación. Oiga, ¿cómo le voy a dar argumentación si no saben las reglas básicas de la lógica? Lógica es la madre, es una rama de la filosofía y es la madre de la argumentación. Entonces, en esto consiste la práctica forense del juicio oral. Digamos, este es el cimiento, ¿no? Esta es la base. Lo mismo entiendo en materia civil. El actor plantea una hipótesis. El demandado, ¿verdad? Se llama el argumento, el contraargumento, el famoso silogismo que se da en estas cuestiones, ¿no? A partir de la hermenéutica. Entonces, lo mismo pasa, si no se saben estas reglas, algunos dicen, con que yo solo aprenda el Código Nacional, ya puedo litigar. Y se vuelven codigueros o articuleros, ¿no? Porque se aprenden artículos por artículos. Eso. Perdón, ¿no? Bueno, sí, señor. Solo para cerrar, quizá el último comentario del compañero fue positivo en el sentido de que aquí no hablamos ahorita quizá de lo último que cerraría, que es la inimputabilidad. En el estado de inconsciencia permanente y transitorio también hay un excluyente de responsabilidad. Ah, sí, claro. En el caso, por ejemplo, de ingerir bebida adulterada, etcétera, no hay voluntad, se carece de voluntad. Y se puede incluso atropellar, cabe en su caso número 1. Ah, sí, claro. El caso fortuito o el estado de inimputabilidad por intoxicación alcohólica involuntaria, naturalmente. Sí, solo que aquí no estamos, claro, ahí podríamos meter uno de esos casos, ¿no? En donde alguien me dijo, bueno, es que yo estoy conduciendo en estado de intoxicación. A ver, pero el problema es que para que llegues a ese estado tienes que ser involuntario y para que te asista como excluyente. Me dicen, bueno, es bastante complicado probarlo. Para eso está la teoría de la prueba. ¿Cómo puedo demostrar yo si me debo de tomarlo, si estoy intoxicado de manera involuntaria? A veces el error, a veces la obligación. Y la intoxicación no solamente puede ser por algo que se ingiere, sino también que te ponga una inyección que te haga llegar a ese estado. Sí, tiene razón, claro. Es decir, aquí si aplicamos las reglas del que hablamos al principio, de que en delitos dolosos lo que el derecho penal sanciona es la voluntad del acto delictivo y en delito culposo lo que sanciona es la violación al deber de cuidado. Y podríamos agregarle, siempre que la persona se encuentre en estado normal. Y ya de ahí excluimos las demás, aquellos estados de inconsciencia, ¿no? En la inimputabilidad. Bueno, como ven, un casito nos llevamos que ya, ¿a qué hora son? 10:37. Bueno, vamos a trabajar en el otro rapidito porque si no, no vamos a llegar ni a necesitar. Ya no me voy a entender en cómo se incorpora la evidencia material, cómo se desahoga, cómo se incorpora la evidencia material, cómo se utilizan declaraciones previas para evidenciar contradicciones, superar contradicciones, ¿no? Entonces, ¿sí se va entendiendo? ¿Sí les está sirviendo? Muchas gracias, sí. Mejor hacemos otra cosa. No, está bien, muchas gracias. Bueno, entonces el segundo caso era de la suegra. La suegra osa. A ver, el caso 2. El caso de la suegra.
Yo creo que sí es realmente responsable. ¿Por qué? Porque algunas suegras como que no las... Saludame a tu suegra, ay, otra a tu suegra. Estas suegras que son tan hermosas. A ver, ¿qué iba a decir? Así que el yerno sería penalmente responsable, el amigo no. Dice aquí el señor doctorando, así como lo planteamos, el yerno sería penalmente responsable, el amigo no. ¿Por qué? Porque el yerno se vale del amigo para cometer el delito, hay intención, lo utiliza. Fíjense, este razonamiento es un razonamiento que lo obtuvo como a partir de qué? Del sentido común. Sí. Ni siquiera ha utilizado un argumento jurídico todavía. Sí. Y lo ha hecho bien, porque ha partido del sentido común. Fíjese que hay asuntos que primero tenemos que resolverlos mediante el sentido común. De hecho, todo conocimiento, antes de ser ciencia, fue sentido común. El gran problema es que a veces ni siquiera eso utilizamos, sabiendo que todos tenemos y fuimos dotados de lo suficiente. De hecho, en donde el Creador sí fue justo, el único momento de la creación en donde hubo justicia fue cuando el Creador repartió a todos por igual el sentido común y nos dijo: vayan, hagan uso de él, y si pueden hacer algo más, adelante, y si no, por lo menos de esto. El gran problema es que a veces ni siquiera hacemos el sentido común. Ahí tenemos ya la primera base. Dice el señor doctorando, el yerno tiene que responder penalmente, el amigo no. Y agregó algo. Sí, porque utilizó al amigo para cometer el delito. Utilizó al amigo para cometer el delito. Esto es razonamiento objetivo, ¿no? ¿Quién más? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner, no responde. El yerno responde. Yerno responde. Amigo no. Ahí tenemos la primera, la base. Venga. El amigo es responsable del resultado, mas no del delito. El amigo responsable del resultado, no del delito. Pero ya aplicamos la regla del principio que dijimos: el derecho penal no sanciona por el resultado. Nada más, ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, señores doctorandos? ¿Algo más se les ocurre? ¿O ya se cansaron? No, pues aquí la autoría es como bien decía el compañero, es esta parte del yerno, ¿no? Que prepara todo el terreno para que el amigo caiga o lo cometa, ¿no? Sin saber que... Ok, a ver, todos estamos de acuerdo, más pregunto, que el yerno es el que debe responder. ¿Todos? ¿Sí o no? ¿Alguien no está de acuerdo? Que nos diga por qué. Pues a medias, digo, no exactamente, porque también tiene responsabilidad el amigo, porque desde el momento en que porta un arma sabe que esto es riesgoso. Bueno, entonces también usted le daría responsabilidad al amigo. El resultado, repito. Bueno, no, entonces no responde. Entonces, miren. Yo creo que en el amigo no hay dolo. En el amigo eso es. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Con mi teoría del caso. ¿Mané? Con mi teoría del caso. ¿Su teoría del caso? A ver, ok. No responde, el yerno no responde. Perdón, el yerno se responde. El amigo se responde. El amigo no responde. Pero ¿cómo si el amigo fue el que le disparó al oso? Miren, sentido común. Cuando el amigo baja el arma, apunta y dispara, ¿a qué le está disparando? A un oso. A un oso. Lo de cacería.
Claro. Él desconoce. Él desconoce. Fíjense, ya lo solucionamos utilizando el sentido común y un poquito de razonamiento jurídico. Pero en un tribunal, eso es razonamiento. Pero requiero yo decirle al juez que lo que estoy argumentando se establece en la ley penal y, si es posible, en la jurisprudencia y en el Código Nacional. Pero como en ese momento estoy tan apurado, simplemente ya hasta llevo mi cuadrito quizá, ¿no? Que me dieron ahí en mi clase posiblemente. Oiga, no me lo van a creer, pero hay colegas que tienen materia penal y ni siquiera llevan su código penal. Un día en un asunto que fui a ver, fui de oyente, alguien llevó un cuadrito de litigación que aparece en ese librito y ni siquiera lo corrigió. Y al final me dijo, oiga, pues, ponle algo que es del Estado de México, lo hice para el Estado de Morelos. Entonces, fíjense, ya lo tenemos ahí. Ahora hay que llevarlo al Código Penal. Esa figura está en el Código Penal, en todos los códigos aparece. La figura lo van a encontrar en ese cuadrito que está en la página 37. Ese es el error de tipo. Lo que va a argumentar ese sujeto si lo procesan, va a argumentar el error de tipo que está en el Código Penal del Estado de México, artículo 15. Artículo 15. Fracción cuarta, inciso B, número 1. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. Alguien dijo, porque no hay dolo. ¿Quién dijo? ¿Cuál es el elemento que elimina el dolo? El error. Y como el error. Y como el dolo es una parte, es un elemento subjetivo del tipo penal, dejemos a un lado sobre la vencibilidad o invencibilidad. Pero lo que se afecta en todo caso es el dolo. Quizás si es vencible responderá a título de culpa, pero si es invencible no tiene por qué responder. Y el derecho penal, miren, aunque los legisladores algunos hacen un mal trabajo porque ubican mal algunos conceptos, pero para eso están los señores doctorandos, ¿no? Aquellos que escriben libritos, ¿no? Que hacen doctrina para acomodarlos, pero ahí están las figuras. Hasta hace poco, fíjense, el año 2010 más o menos,